Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Revisando la prensa, eh, se informa que hay un acuerdo entre el gobierno de Chile y el de Brasil para extraditar al país a Mauricio Hernández Norambuena, exfrentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, terrorista, donde su actuar en Chile fue en la época de los 80 y los 90, donde el acto más reconocido es el asesinato a Jaime Guzmán, senador de la Unión Demócrata Independiente, y su fuga espectacular de en la cárcel de Santiago con otros terroristas, con otros frentistas. Una vez eh, fugado de Chile, realizó secuestros y crímenes del mismo ámbito en Brasil. La justicia brasileña lo condenó a 30 años de cárcel y en la mitad o alrededor de la mitad de su condena, aparece esta extradición, la cual lo único que va a conseguir es un cambio mediático en el ambiente político. Toda la corporación política va a hablar de este tema una vez que, si es que llega a Chile y se realiza esta extradición. La poca atención que tiene la corporación política en los temas que le importan al ciudadano chileno, van a ser totalmente tomados por este personaje. Vamos a ver los partidos de derecha y de izquierda hablando de este tema. Vamos a ver muchos personajes como la señora Hertz mostrando su verdadera cara, defendiendo y dando declaraciones en favor de la lucha armada y una serie de cosas que ya sabemos. Ahora el tema relevante para mí no es analizar lo que es evidente que va a pasar. El tema relevante es la mentira que los grupos políticos nos quieren mostrar. Están totalmente eh, esta supuesta lucha ideológica entre derecha e izquierda es simplemente una fantasía de viejos dogmas, pero no es llevada a la realidad, porque en lo que le importa al ciudadano común y corriente, las viejas luchas ya no son reflejadas en el actuar de estos políticos que todos se ponen de acuerdo para vender soberanía, para todo por la búsqueda del poder político. Así que lo mejor que le puede pasar a estos grupos ultraizquierdistas es que aparezca este personaje en Chile y que vamos a ver una serie de políticos desfilando, de dirigentes políticos desfilando, tratando de visitar a este frentista. Eso es lo que vamos a ver. Si es que llega, se logra la extradición. Vamos a ver varios diputados, en este caso del Partido Comunista, visitando o tratando de visitar o dando un apoyo, tratando de justificar los hechos terroristas en Chile y claramente lo que pasó en Chile y lo que pasó en Brasil y los delitos que cometió este personaje en Brasil no tienen ninguna justificación, ni siquiera política. Ninguna muerte tiene una justificación política. Es una eh, idiotez argumental pensar de que asesinando tú vas a obtener o vas a justificar una ideología política con eso. Entonces, vamos a ver desfilando a los políticos de la ultraizquierda apoyando a este terrorista, y vamos a ver a los políticos de derecha criticando esto y lamentablemente para la gente, los familiares de los que han sido
asesinados, perjudicados por este personaje. Vamos a ver aquí en Chile existe una justicia totalmente sesgada y una serie de personajes que se han, más que por la razón, por el tema jurídico y por una serie de artilugios, logran conseguir rebajas de pena, que los procesos supuestamente no fueron según las últimas convenciones internacionales, y una serie de excusas argumentales jurídicas para poder rebajar penas y para poder justificar crímenes, que eso es lo más patético. Lo más patético en la crítica política que le hago al tema. Ahora, es importante no perder el foco. Las personas que están preocupadas por el tema de la inmigración, están preocupadas por la soberanía de Chile, que están preocupadas por el legítimo derecho del pueblo soberano de Chile en tener una legítima capacidad de gobernarse según sus directrices, no según directrices internacionales, no perder el foco y no preocuparse tanto de esta cuestión, que es una lucha política del pasado. Ya sabemos cómo es la justicia en Chile, ya sabemos el sesgo ideológico que tiene la justicia en Chile. Entonces, estar criticando algo que ya sabemos que va a pasar, simplemente yo pongo el hecho, el punto, del el hecho político que va a ocurrir, y estar exigiéndole justicia a una justicia que está totalmente sesgada es bastante difícil, bastante difícil. Así que eso con referente a este personaje que, si no es extraditado, va a pasar sus últimos días en Brasil, encerrado en una cárcel, o va a salir bastante viejo como para dejar de actuar con tanta fuerza. Y si es llevado a Chile, lo que va a conseguir es mostrar la verdadera cara de muchos políticos. Eso es lo que importa. Y yo creo que al país, por más que mucha gente esté asustada que no haya justicia, le ha hecho mejor mostrar la verdadera cara de quiénes son los que defienden a los terroristas, quiénes son los que defienden a los grupos violentos, y quiénes son los que justifican la violencia. Aunque lo dejen libre, aunque le den 5 años de cárcel, no importa. Es mejor la evidencia. Y que todo un pueblo vea que conozca la verdad, o que vea con hechos cuál es la verdad. Así que yo creo que lo mejor es que lo extraditen y que pase lo que tenga que pasar según la opinión que tenga cada persona. O sea, que la gente juzgue cómo es la justicia en Chile. Que la gente juzgue cuál es el actuar de los políticos. Bueno, refiriéndome, viendo otro tema sobre el Instituto Nacional, más allá del caos que existe en el Instituto Nacional, en el sentido de lo encapuchado, en el sentido de la violencia. O sea, esta palabra, la violencia, se va repitiendo una y otra vez, y las personas que están en contra de la violencia son tachados de nazis, son tachados de racistas, de xenófobos, de cualquier fobia que se le ocurra. Todos los que están en contra de la violencia y que se cumpla la Constitución y la ley son tratados de esa forma. Entonces vivimos en una época de mentira, la época de la mentira. La mentira es la posverdad. La posverdad es la mentira. Y así que, ¿qué les puedo decir? Desde que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, creo que es el nombre, dijo de que el que estaba por nacer no es un niño, y que la defensoría de la niñez está para cuidar al niño nacido, pasándose por el aro la Constitución política de Chile, diciendo que el que está por nacer sí tiene derecho. La Constitución actual chilena sí protege al que está por nacer. Entonces, si la directora de la Defensoría de la Niñez no cree en la Constitución, pasa a ser irrelevante lo que una directora haga o deje de hacer.
porque no cree, te guste o no te guste, la Constitución es el marco legal que tienen los ciudadanos y una república, un Estado para funcionar. Si una directora de una institución perteneciente al Estado, que es autónoma, pero pertenece al Estado, no cree en la Constitución y lo dice, una cosa es que lo crea para adentro, la otra cuestión es que lo diga públicamente, parte todo mal. Y ya sabemos cuál es el sesgo ideológico que tiene esta señorita. Y claro, condena y critica, se dedica a criticar por redes sociales y también la Defensoría de la Niñez, que no se encuentran los supuestos encapuchados y que quién los hace entrar, por qué Carabineros no actúa. Entonces la hipocresía de esta señorita, yo no sé si es casada, no me interesa su vida personal. Vamos a pensar que es señorita de esta señorita, el sesgo ideológico, y ya sabemos cómo van a actuar. Si Carabineros actúa, inmediatamente son mostradas imágenes y he atacado dónde están los derechos de los niños. Pero si los encapuchados actúan y Carabineros no hace nada o hace muy poco o no los detiene, inmediatamente es criticada también. ¿Dónde? ¿Por qué no son detenidos estos encapuchados? Entonces, claramente se ve el sesgo ideológico y el ataque hacia repetitivo hacia hacia Carabineros y la policía en general y la institucionalidad. Cualquier gobernante, cualquier partido que tenga una serie o una clara visión de lo que está pasando, lo primero que hace al llegar al poder o al ser gobierno es eliminar la institución del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez por una cuestión de que no se puede establecer el orden. No le llamemos el orden, que el orden es violencia a secas. El orden al cumplir la Constitución. Las personas que violan la Constitución, la única forma que tiene un Estado para poder volver a ese orden es con el uso de la fuerza. Y si hay instituciones que no permiten el uso de la fuerza o que sancionan, cuestionan, denuncian, etcétera, no se solucionan los problemas de fondo. Lo mismo pasa en la Araucanía. La gente piensa que es el pueblo mapuche completo el que está levantado y no es así. Es un grupo minúsculo de personajes que tienen vínculos con grupos guevaristas, con grupos de ultra izquierda que tienen tomado el sur de la Araucanía. No es una cuestión, aquí no va con una cuestión de legítimo derecho a resguardar una cultura mapuche, aquí va con un claro sesgo para quebrar la institucionalidad del país. Lo mismo pasa con toda la serie de cuando hay una protesta que es afín a la ideología de estas personas que están en esos grupos o en esas instituciones. Si una marcha es pro aborto, ellos inmediatamente se unen a esa causa. Es increíble como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez apoya el aborto, siendo que son instituciones que deberían respetar la Constitución. Entonces, si existe la única forma de restablecer un gobierno que quiera restablecer el orden de verdad es eliminar esas dos instituciones, la única salida. No pueden estar dentro del Estado de Chile instituciones que coartan la misma Constitución. Si aquí esta cuestión, por más que exista la Defensoría de la Niñez para denunciar, estas instituciones se han convertido como en prensa más que en actuares. O sea, una institución que está denunciando miles de cosas a la vez, ¿qué solución realmente da? Ninguna, absolutamente ninguna.
nos va a dar una solución una institución como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni la Defensoría de la Niñez, ni la Defensoría de lo que creen, ni tampoco va a resolver el problema de la Araucanía en un ministerio indígena. Esa cuestión es ridículo. Aquí lo que se necesita son pantalones y una persona que se siente a conversar con los terroristas. No puede haber un gobierno que se sienta a gobernar con terroristas. O sea, olvídense de eso. No va a pasar. Y si pasa, ese gobierno va a ser un traidor a la patria. Un traidor a la Constitución. No puede ser que un gobierno se siente a negociar con terroristas. Eso es que un gobierno se arrodille. Si no, pregúntenle a los colombianos lo que vivieron con el narcoterrorismo. El gobierno echó para atrás la ley de extradición porque mediante la fuerza estos grupos obtuvieron que se echara abajo la ley de extradición por alrededor de 5 o 6 años. Eso no puede pasar, porque si llega a un gobierno a negociar con terroristas, con violentistas, cualquier grupo va a usar la misma razón, las armas, para obtener un resultado político. Y en una sociedad que se dice con un mínimo respeto, no puede negociar con terroristas. Entonces ahí está la contradicción de los agentes de ultra izquierda, de la extrema izquierda, que legitima estas acciones y son muy cercanos o sienten una profunda cercanía a estas reivindicaciones. Por eso es que no les llama la atención que cuando hay una ley antiterrorista como que no sé, hay que estudiarlo, hay que verlo bien, y no hay nadie que de la izquierda o de la extrema izquierda que diga no, contra el terrorismo todos vamos a estar en contra. No, porque sienten que mucha afinidad. Incluso muchos cuando jóvenes quizás también participaron, no sé si de grupos terroristas, pero de grupos cercanos. Ese es el problema. No sé, por eso es importante entender de que la solución a la violencia no pueden ser, la respuesta a las soluciones de la violencia no son instituciones que coartan el orden. Y eso es un engaño. ¿Por qué Carabineros no actúa? Uno dice, pucha, pero Carabineros, ¿por qué no actúa? ¿Por qué Carabineros no actúa? ¿Por qué no usa la fuerza? ¿Por qué estos personajes, los encapuchados, actúan pareciera que fuera tuviéramos en una anarquía cada vez que hay una marcha más o menos grande y que hacen lo que quieren, destruyen kioscos, destruyen tiendas, destruyen paraderos, y destruyen el paradero que el mismo obrero después tiene que después no existe ese paradero, entonces la micro no va a parar ahí. Destruyen el kiosco del caballero que con suerte le alcanza para pagar cada mes. El kiosquito de la esquina, ese del diario, lo rayan, lo queman. Esa es la extrema izquierda, que no tiene ni conciencia de clase sobre su propia clase obrera que dicen defender. Destruyen el trabajo de otros cuando están en estas marchas, insultan a la gente que no está de acuerdo con ellos. Los tratan de golpear, etcétera, 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 etcétera. Y si Carabineros va y usa la fuerza, inmediatamente las mismas instituciones que han sido creadas por el mismo Estado, por políticos irresponsables, después denuncian a los Carabineros. Entonces Carabineros no actúa porque, o sea, yo no voy a actuar si es que después me van a estar dando de baja, me van a hacer un proceso. Ese es el problema que existe en Chile. La derecha política, por su
pasado apoyador de la dictadura y de Augusto Pinochet, es como que tuviera las manos cortadas o atadas y como que no actúa. Entonces la izquierda ha hecho toda esa especie ha creado todas estas instituciones y la derecha ha mirado nomás de lejos. Entonces después la misma derecha es la que después se queja, yo estaba hablando de la derecha política, se queja de que Carabineros no actúa, de por qué no se actúa. Es por eso. ¿Quién va a actuar si te van a dar de baja? Es toda una mentira que se vive. Vivimos en un mundo de la mentira, la mentira política. Los mismos que crean instituciones después reclaman de que Carabineros no actúa. Los mismos que atacan a Carabineros es que Carabineros no actúa. En este caso, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hacen eso. Ese es el juego. Pero es un juego ideológico. Es un juego ideológico de la Defensoría de la Niñez y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice defender los derechos humanos, pero se hace partícipe del tráfico de seres humanos, igual que la ONG que actúan en Europa y en otros países. Es una mentira, todo es una mentira política. La única persona que puede cambiar esto es un político que diga que va a eliminar estas instituciones, que tenga los pantalones para decir que las va a eliminar. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir la Constitución y las leyes con estas instituciones financiadas por el Estado, pero es que están en contra de él. Y supuestamente son para minimizar la acción del Estado, pero increíblemente cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez tenga un gobierno de izquierda, su actuar va a ser bastante solapado, no van a denunciar mucho y actúan de una forma bastante en conjunto con los gobiernos de izquierda. Yo tampoco estoy diciendo que la derecha sea víctima. Para mí toda la corporación política actúa de la misma forma. Es una pelea política pequeña para lo que estamos viviendo, una pelea política pequeña para lo que está viviendo el mundo, en Chile, que lo más importante es la pérdida de la soberanía, la pérdida de los valores, la pérdida de la identidad, y entregando todo nuestro futuro a una institución como la Organización de Naciones Unidas, que en el capítulo anterior yo expliqué cuál es su raíz. Y eso es lo de fondo. Y todas estas instituciones que pareciera que fueran adornos, lo que hacen es eso, quitarle poder al Estado. Cuando mucha gente dice, no, es que el Estado no tiene que tener poca fuerza, no se trata de tener poca fuerza, se trata que la fuerza que tenga actúe para el bien de la nación. Puede ser un Estado muy niño, pero si actúa en confabulación con los grupos o tiene instituciones que confabulan para que no se haga cumplir la Constitución, estamos en una mentira. Si el Estado no tiene una importancia real en el actuar del Estado, que sea grande o pequeño, la cuestión es la visión y es el manejo que se le da al Estado. Yo soy partícipe de que un Estado grande no tiene ningún sentido en un país pequeño. O sea, nosotros no podemos tener un Estado tan grande en un país tan pequeño como el nuestro, 1 millón de empleados públicos. Si somos un país pequeño, no tenemos tanta población. Entonces no tiene sentido tener un estado grande. Si más encima le sumamos que es un Estado unitario, donde no hay la necesidad de tener tantas instituciones del Estado, es un gastadero de plata enorme en funcionarios tomando café, y en vez de ese dinero ocuparlo en hospitales, ocuparlo en asistencia social o etcétera. Yo prefiero que el dinero se lo den a la gente, que estén una gran cantidad de funcionarios tomando café, o porque es amigo del diputado, porque es amigo del gobierno, porque es amigo del ministro, porque es amigo de... Esa es la corporación política, así actúa la corporación política. Así que la cuestión del Instituto Nacional, ¿por qué les doy un punto de vista mucho más amplio? Para que entiendan lo que pasa en el Instituto Nacional. El Estado de Derecho no puede funcionar cuando hay una
hay instituciones que son del mismo Estado que coartan el actuar de la fuerza, o en este caso de carabineros. Como, si no existieran estas dos instituciones, este problema no existiría. Y para los que no entienden, el Instituto Nacional nunca, antes del 2012, fue importante por actos de paros, huelgas, tomas, etcétera. Siempre fue importante y relevante por sus ex alumnos. O sea, una vez que salieron del Instituto Nacional y mediante su formación fueron relevantes o han sido relevantes por su formación en la República. O sea, un excelente trabajo institucional como colegio del Instituto Nacional, pero nunca fue relevante en paros, tomas, huelga, violencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que abre el Instituto Nacional? Es lamentablemente es un colegio que está totalmente con una ideología de extrema izquierda de sus alumnos, que puede ser legítimo o no puede ser legítimo, que piensan como quieran. A mí, si esta no es lo importante, tan importante, aunque no lo crean, no es tan importante. Muchos jóvenes cuando tienen esa edad, muchos tienen ideas de izquierdas, y eso es el problema. Es que si en un colegio va el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a hacer una charla, se sientan ahí y empiezan a adoctrinar a los alumnos, es que ya podemos ver el efecto de eso. Podemos ver el efecto de eso, la destrucción de una institución que ya no tiene un valor. Lamentablemente tiene un valor histórico, pero actualmente no tiene un valor. O sea, yo o cualquier persona que tenga más o menos 2 dedos de frente no va a inscribir a sus hijos en el Instituto Nacional en este momento, para estar en paro, en huelga, para no tener clase, para que hayan bombas molotov, para que un hijo pueda salir herido, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué arriesgarlo? El Instituto Nacional en este momento tiene un legado, pero ese legado ya murió el Instituto Nacional. Lo que hay que hacer es o cerrarlo o recuperarlo. ¿Cuál es la voluntad? Tiene que haber un sacrificado político de parte en este caso, el alcalde, y tienen que haber sacrificados políticos, en este caso, ejercer la fuerza, aunque el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez griten, canten, pataleen y hagan demandas, querellas, etcétera. Tienen que hacer un actuar, infiltración en el colegio, para afuera expulsados los violentistas, y se acabó. Esa es la única salida. Yo no me voy a referir al presidente del centro de alumnos, porque es como una caricatura. Decirte que la culpa la tiene el gobierno y el lenguaje que tiene Rodrigo Pérez es un lenguaje totalmente frente amplista. Toda la culpa la tiene cualquier otro, menos los encapuchados. Y dice que ¿por qué no se detienen los echados? Y hay una gran cantidad de fotografías e imágenes donde se ve conversando con ellos. En vez de un dirigente, realmente ni siquiera hablaría con los encapuchados, los aislaría, porque si el reclamo político, en este caso, de él como dirigente, sea legitimado, no puede estar con los encapuchados al lado, porque eso no cae todo el peso de la validez política del mensaje. No tiene validez política. Donde se han juntado los alumnos en asamblea y han estado personajes encapuchados hablando, no tiene mayor análisis eso. Y la solución para el Instituto Nacional no tiene ningún valor en este momento el Instituto Nacional. Si lo cierran o lo dejan abierto, lo único que va a pasar con el Instituto Nacional abierto
en este momento, por el actuar que está teniendo la municipalidad, Carabineros y el gobierno, es aumentar, aumentar y aumentar una agonía de algo que está en la UTI. Entonces lo que hay que hacer es cerrarlo. Eso es lo que hay que hacer. Ya no están ya no están las condiciones. Y políticamente los culpables del no es el gobierno, son aquellos que han fomentado la violencia. El pueblo de Chile verá a quién tiene la culpa. Así que eso, amigos, es importante mirar bien, fijarse bien, por qué Carabineros, por qué el gobierno o por qué están coartadas las condiciones para que se restablezca el orden. Es importante siempre ante un hecho político hacerse las preguntas respectivas y no simplemente ver y condenar y decir Carabineros no actúa, ¿por qué no actúa? Mira, y los encapuchados, etcétera. Esa es la misión de muchos ciudadanos que tienen que tratar de informarse y comentar estas cosas en su hogar y con los amigos y dejar de lado toda la prensa que tiene una ideología política y denunciar y dejar a la palestra la hipocresía de personajes como esta defensora de la niñez y del INDH, que lo único que hacen es que no haya orden institucional. Eso es lo que buscan por su sesgo ideológico. Eso, amigos, un abrazo. Recuerden iVoox, SoundCloud, Spotify y en el canal de YouTube podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com, y nos estamos escuchando.